Hablemos de Circo, espacio virtual de diálogo y reflexión. Capítulo 22 de Hablemos de Circo, y en esta oportunidad para nuestros invitados queremos dar a conocer que cumplimos un año de Hablemos de Circo. Esto fue el pasado 21 de marzo. Tuvimos una charla que en teoría era una hora de charla, conversación, café y más circo, y se convirtió en una charla de 4 horas hablando de circo. Lo interesante es que hay un énfasis de poder o de intentar hablar y aterrizar la idea de lo que es el circo, pero al mismo tiempo es una celebración, porque aunque algunas personas puedan decir que el circo está muerto, yo creo que la reflexión en circo está apareciendo y renaciendo o naciendo, o como se pueda decir dentro de todo esto. Y para celebrar este capítulo de podcast número 22, tenemos como invitada a Julia Sánchez, que es una de las, se puede decir, fundadoras o personas que hizo esta conexión junto con Roy también, que está en México, que le mandamos muchos cariños, muchos saludos, y otras personas más que están dentro, que son muchas, que van a aparecer y van a ser entrevistadas en este mismo podcast como celebración también a la reflexión del circo. Así que eso, estamos con Julia Sánchez, directamente desde México. Julia, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Desde la Ciudad de México. Estoy súper feliz de empezar esta celebración de Hablemos de Circo. Ya tenemos un año al aire, gracias a todos y todas los que han participado, y bueno, a ti, Víctor, que has seguido muy al pie del cañón con este podcast. Y quería mencionar, ahorita que hablabas de la primera reunión, Adán Salinas, que fue un personaje clave para que esto sucediera y que de hecho nos conectó, ¿no? Es verdad. Con muchas otras personas, sobre todo de Chile. Y bueno, Adán, ahí un saludo, porque fue una pieza clave desde que nos encontramos en Montreal hasta el día de hoy, hasta este domingo que se unió a la junta de nuevo. Vamos a ver si Adán está escuchando esto. Nos tienes que mandar un mensaje a cada uno por WhatsApp, un meme, ¿ya? Porque para saber. Dudo que lo esté escuchando. Sí, yo también, pero Adán, te queremos. Así que muchas gracias por unir a la gente así, de un chispazo, en Latinoamérica. Bueno, para comenzar este capítulo, te voy a pedir, Julia, que te puedas presentar para que nuestros auditores puedan saber quién es Julia Sánchez. En este momento una difícil pregunta, pero yo pido que cada uno se presente, que podamos saber, escuchar. ¿Quién es Julia en este momento? ¿Quién es Julia? Creo que sí es una pregunta difícil en este momento. Soy directora del Centro para la Difusión de las Artes del Circo en México. En realidad llevo 4 años con esta asociación civil, la cual por muchos motivos ha estado con altas y bajas, pero ahorita está retomando mucha fuerza. Soy directora artística. Tengo un proyecto que se llama Diálogos entre Circo y Ciencia, que va a la escena y también a la producción, pues, de metodologías y contenidos literarios. Y me dedico principalmente, sí, a la producción y a la difusión del circo. Muy bien, pero también sé que estudiaste circo, ¿no? Es otra parte, sí. Otra parte que ya se me había olvidado. Sí. De mi pasado. Estudié circo en Fratellini, una aventura de hace 11, 12 años más o menos. Estudié cuerda volante. Llegué a Fratellini por azares del destino, que algún día te contaré, pero bueno, tuve uno de los mejores profesores y estuve de gira casi 10 años. 10 años en compañías de circo, festivales, hice un montón de cosas, me lesioné la rodilla 3 veces y bueno, en esa última que me lesioné estaba en Toulouse y dije, bueno, voy a hacer ahora sí una pausa para recuperarme. Ya sabes que a veces los artistas tenemos estas ganas de
de salir a escena lo más rápido posible, y en mis cirugías anteriores no había esperado el tiempo que me habían dicho que esperara, y esta vez decidí esperar, y bueno, llegó la pandemia y la espera se hizo muy larga. Llegaron otras oportunidades en producción de festivales y con la asociación Hablemos de Circo, y bueno, como no puedo entrenar, creo que he decidido retirarme. La noticia. Sí, la noticia para todos los oyentes. No, Julia, no te vas a retirar. No te vamos a dejar. Por ahora no. No, pero bueno, una realidad también, porque hay mucha gente que está haciendo circo que está, se puede decir, parada, con tanto a nivel de lesión como a nivel de trabajo. O sea, hace poco entrevistamos a Andrés Labarca, que estaba en su casa en Toulouse sin hacer nada. O sea, está difícil la situación también actual, pero eso, dentro de cada crisis vemos la oportunidad de poder hablar. Así que eso es lo que vamos a hacer ahora, una vez que hemos roto este hielo, ¿no es cierto? Para que podamos reflexionar sobre en qué estás ahora, porque aparte de ser un artista también dentro de todo, acaba de crear un espectáculo, ¿no es cierto?, que se llama Circo y Ciencia, si no me equivoco, si está bien dicho. Vi el teaser que comentaba anteriormente fuera de la grabación, y también me gustaría que nos comentaras en qué estás ahora junto con este proyecto y tu reflexión frente a hacer, ¿por qué hacer un proyecto también de esto, o sea, de circo y ciencia? Sí, mira, el proyecto se llama Diálogos entre Circo y Ciencia y ha tenido muchas etapas. El espectáculo como tal se llama Aura, que es como una metodología para la creación que hicimos a partir de este libro, que ahorita te lo voy a desglosar un poquito más. Recordando a mi profesor Sasha Dubrovsky en Fratellini, él tenía una manera muy particular de enseñar la cuerda volante, y era a partir siempre de la ciencia, los vectores, y Julia, imagínate que eres un vector de fuerza y ¿no? Entonces me explicaba un montón de cosas que creo en ese momento no estaba preparada para recibir. Pero bueno, tenía todas mis notitas, y de hecho tengo así un librito con todas las notas de Sasha, de cuál era el vector, hacia dónde iba la fuerza, el por qué, y él me decía, cada vez que te pierdas, regresa a este libro. Wow. No tienes que tomar clase con 80 maestros, nadie te tiene que corregir, tú sabes cómo corregirte porque aquí tienes toda la información. Y él me la revisaba y me decía, muy bien, todos son dibujitos y palabras en francés de lo que yo iba aprendiendo, como era nuestra forma de comunicarnos. Aprendí una técnica que, bueno, a mí me gusta mucho, es muy limpia, y realmente él tenía razón. O sea, yo podía dejar de entrenar 3, 4 meses, regresaba a todos los ejercicios que él me decía en piso, sin subirme a la cuerda, y yo me subía a la cuerda y en 2 semanas estaba otra vez al 100. Tenía toda esta metodología que había preparado, y junto con él creamos muchos ejercicios, porque él sabía que la cuerda volante es muy caro, ¿no?, para entrenarlo, y no siempre hay espacios. Bueno, después de mucho tiempo, yo sigo como con esta idea y la sigo desarrollando un poquito más, analizo la cuerda volante, cómo van los tiempos, con qué se relaciona la física, y empiezo a hacer anotaciones. Hay un apoyo aquí en México que se llama Creadores Escénicos, y dije, bueno, ya, necesito escribir esto en un libro que realmente quede plasmado y que ya todo mundo lo pueda tener, ¿no? Entonces me meto en la tarea de escribir este manual, el cual tiene así todos los dibujitos, con qué conceptos se relaciona. En el camino invité a Charlotte Pesquer para que me escribiera todo un capítulo acerca de la maroma, porque yo aprendí que la cuerda volante pues se hacía en México prehispánico, ¿no? Y todavía se hace en algunas regiones. Y dije, bueno, tiene que estar esto. Después quería poner como todas las sensaciones de otros trapecistas y cuerdistas y cómo la relacionaban con la física. Bueno, eso. Luego un capítulo de rigging, y así. Se empezaron a sumar un montón de cosas, y en la escritura
yo me ponía a jugar con los conceptos y ver cómo realmente ese concepto podía interactuar con mi cuerda volante, pero desde una forma más escénica. Empecé a hacer anotaciones y bueno, tensión, y creaba como ejercicios para mí de tensión. Equilibrio, creaba ejercicios. Le pedí a unas amigas que me ayudaran a hacer un espectáculo para cerrar este capítulo del libro cuando se entregara. No tenía que hacer un espectáculo, pero dije, bueno, voy a probar porque creo que se puede hacer una metodología de creación a partir de la ciencia y la proporción áurea. Yeah. Entonces hicimos esta primera versión, la cual lo que aprendí es que no debes dirigir y ser artista al mismo tiempo, porque pues fue muy difícil el proceso para mí sobre todo. Y después tuve la oportunidad con Circo de Mente de trabajar con sus alumnos y crear un espectáculo con estos conceptos. Lo llevé un poquito más lejos y lo llevé a una exposición. Mi idea era que el público pudiera experimentar la física y los conceptos a través de la pintura performática o crear improvisaciones para el público a partir de estos conceptos y ver cómo se relacionaba cualquier persona y cómo se relacionaba el artista, ¿no? Esa era como mi meta. Hice esto con Circo de Mente y salió algo que me gustó mucho. Nos faltó mucho tiempo, evidentemente, fue un mes, y seguí desarrollando la metodología, ¿no? Me clavé así realmente a ver qué sucedía. Y durante la pandemia, alguien nos llama para decirnos que, oye, necesitamos un espectáculo de circo. Y bueno, voy y me dicen, ¿qué espectáculo tienes? Y yo, pues el de circo y ciencia. La verdad es que no lo tenía, pues tenía como estos 2 experimentos anteriores, pero le enseñé como un storyboard de lo que se trataba, de cómo iba a ser el espectáculo. Y me dice, bueno, hagamos una coproducción, yo te pongo el teatro, las luces, a los técnicos, y tú pones todo lo demás. Y yo, bueno, un teatro gigante en Guadalajara, sí, vamos. Llamo a Paul, que fue el que hizo el capítulo de seguridad y un muy buen amigo mío, y le digo, oye, Paul, está esta oportunidad, ¿qué onda? ¿Le entramos? Pues él tiene una compañía y sus artistas pues tienen un súper nivel. Sí, vamos a hacerlo. Estuvimos 4 meses investigando los conceptos, energía cinética, energía potencial, cómo cambia, ¿no? Y mi idea era, pues, a partir de olvidar lo aprendido, ¿no? Porque generalmente en el circo sí tenemos un ABC y tenemos ciertos trucos, pero yo quería que todo esto se olvidara y hacer una diferencia también entre qué es un truco, qué es una secuencia, qué es un movimiento, qué es un lenguaje de movimiento, y sacar desde el movimiento un lenguaje único para cada uno de estos artistas. Entonces nos metimos en una tarea así súper profunda. La verdad es que como no teníamos fecha de estreno, no teníamos ningunos otros shows que producir o que vender por la pandemia, pues tuvimos la oportunidad de hacer una investigación bastante profunda, sobre todo de movimiento y de las escenas. Todo el espectáculo está creado en proporción áurea, entonces la música está en esta métrica, la hizo Jorge Alberto Cuervo, González el Cuervo, un chico muy jovencito, pero que, híjole, es un genio de la música. La iluminación también está hecha en proporción áurea y secuencias Fibonacci, entonces toda la iluminación es cuadrada y entra en estas secuencias. Todas las entradas a escena están planeadas en esta secuencia. Entonces, bueno, es un espectáculo muy matemático desde la concepción y todo el movimiento está basado en la física. Ya me alargué un buen, ¿verdad? No, estoy escuchando aquí. ¿No? Bueno. Nos inspiramos en las pinturas del Renacimiento, entonces toda la paleta de colores y la iluminación también está como hacia esas tonalidades. Y me encantó el resultado. Es un espectáculo muy minimalista en el sentido de la escenografía. No hay nada, solo hay unas líneas en el piso, las cuales se van iluminando conforme avance el espectáculo. Y mi idea era hacer que la iluminación y la música fueran un personaje más de esta construcción escénica. Casi todo el show están todos los artistas en escena y
y pues se van creando cosas muy interesantes. Recientemente ganamos una convocatoria para hacer el estreno en un teatro que se llama Teatro de la Ciudad de México, el Esperanza Iris, que es un teatro muy, muy grande y muy lindo. Y pues ahí vamos a hacer el estreno. Tenemos un preestreno en Guadalajara como para poder probar ciertas cosas, porque hay una parte del show que es una instalación de péndulos, una cortina de péndulos. Y ya no lo pudimos lograr esta primera vez porque no tuvimos como el tiempo para hacerlo ni los recursos, pero la idea es crear como el baile de los péndulos, con péndulos de Newton, con un artista que está en un aro. Entonces sí hicimos la cortina, sí hay un juego de péndulos, pero ahora tenemos que mejorar esa parte de la física y la ciencia en escena, que también jueguen un papel importante, ¿no? en la dramaturgia. Wow. Me acaba de dejar seco la cabeza con tanta información. Qué increíble. O sea, es que me estaba preguntando, ¿todo eso nació de tu cabeza? ¿O cómo? Porque me acaba de dar mucha información. Eso existe. Esa ahora existe, ¿no es cierto? No, te lo digo de manera... Wow, o sea, sí. Increíble. Sí. Vos me dejaste sin palabras, ¿eh? Sí. No, pero en el buen sentido, porque, a ver, yo recuerdo una amiga en un video de danza nos mostraron el tema de Fibonacci. No recuerdo el nombre de la compañía ni nada, pero que hacen esta secuencia con luz y todo. Y que yo decía, wow, qué innovador y todo. Y qué genial que desde el circo también se pueda pensar de manera distinta, no solamente de decir, vamos a hacer esto por cumplir, ¿cómo se puede decir? Para que no suene feo, por cumplir el proyecto y hagamos la obra y listo, ¿no? Esto nació, creo, sí, si no me equivoco, dentro de tus diálogos entre el pensar circo, el dialogar también con este factor que se llama ciencia, que muchas veces cuando hablamos de eso la gente como dice, pero ¿por qué hablar de circo y ciencia? Si el circo es otra cosa. Y no sé, ahí si también me puedes explicar cómo ha sido la recepción también de esto frente a la audiencia o la gente que te han dicho, porque yo vi el teaser y lo encontré fenomenal, dije, wow, y esto se está haciendo en México. Es como, y no lo digo en mala categoría, o sea, no piense que estoy haciéndome el tonto, o quizás sí, me pueden contradecir, pero que en cualquier lugar, en cualquier territorio se pueden hacer cosas increíbles, y eso es genial también. O sea, ¿cómo fue eso, la recepción? Bueno, primero te quería decir que mi papá es un gran fan de la proporción áurea. Ya. Entonces es un tema que tengo desde que tengo memoria. Mi papá todo el tiempo me está hablando de la proporción áurea y con él pues he podido como profundizar en muchas cosas, y de ahí me doy cuenta que la música y la iluminación, él lo lleva más como a las proporciones de la cara, porque él es cirujano plástico, pero wow. Y a las medidas del cuerpo, ¿no? Y a la anatomía y así. Entonces siempre he tenido ese tema, lo he investigado mucho y como que pues ya lo tenía tan dentro que lo tenía que sacar, ¿no? De hecho, mira que tiene un tatuaje ahí de... Sí, de la proporción áurea. Lo que pasa es que el público todavía no lo ha visto. Lo que he podido publicar de teaser y cosas así, la gente lo ha recibido muy bien y me dice que tiene muchas ganas de verlo, pero el estreno oficial va a ser en este teatro, que probablemente será en octubre, y tendremos una versión en el 4 de junio en Guadalajara para probar esta cortina y todo lo demás. Cuando hablo de circo y ciencia, la gente espera realmente ver el laboratorio o, ¿no? Claro. Y bueno, de hecho, hablando con Charlotte un día, ella me decía, bueno, es que la ciencia no solo son las ciencias exactas, también son las ciencias sociales, claro, ¿no? Y nadie las toma en cuenta, digo ella, porque es etnóloga, ¿no? Y me hace estas reflexiones. Pero es que para mí el circo es ciencia. Y la proporción áurea y se ha aplicado en la pintura, en la música, o sea, como que todo este conocimiento está ahí, y creo que más bien a veces esperan ver
el laboratorio, ¿no? Y la ciencia, algo como muchísimo más explícito, y creo que yo me enfoqué mucho en simplificar todo y llevarlo como algo mucho más conceptual, ¿no? Que a veces cuesta un poquito más de trabajo, pero una vez que lo explicamos, como que dicen, sí, ya lo vi, ¿no? Ya vi la proporción ahora en el piso, ya vi las proporciones, pero todavía no he tenido mucha retroalimentación. Sí, te lo preguntaré después, más adelante, cuando qué va a pasar con todo esto, porque yo creo que es esencial también el terreno también, como tú lo dices, de la dramaturgia, que no vamos a entrar de lleno a eso porque es otro terreno más complejo, pero es interesante también abordar una puesta en escena desde diferentes focos, y creo que eso desde empezar, o desde la ciencia, o desde la historia, o desde cuáles son los inputs que mueven eso. Entonces creo que es necesario también desarrollar un trabajo que sea potente dentro de esto. Pero a mí me pregunta también ¿cómo se propuso esto en principio? O sea, ¿a qué me refiero? Cuando entregaste este proyecto, o sea, te entregaron un teatro, eso es lo primero. ¿Y cómo fue? O sea, ¿por qué las postulaste o ganaste un fondo? O en época de pandemia, recuerdo cuando nos conocimos en época de pandemia, bueno, nos conocimos antes, pero después nos conocimos más en época de pandemia, que estaba todo cerrado, y en ese momento muy poca gente pudo crear. Dentro de eso estaba tu proyecto también. O sea, ¿cómo fue? No, déjame te cuento que eso ya no te lo dije. Este teatro nos dejó colgados. Sí. O sea, nosotros hicimos todo la investigación, montamos el show, teníamos el 70% ya del espectáculo terminado, y el teatro nos daba largas, y luego. Y teníamos un productor que era el que hacía como todo este link con el teatro. No nos contestaba, no sabíamos nada de nada. Esto surgió porque se empezaron a hacer muchos streamings y él quería un show para streaming. Claro. Y yo vi la oportunidad perfecta para hacer el show que yo quería hacer y grabarlo, ¿no? Y ya después poder tener como el material para poder hacer la difusión. Y nunca nos respondieron. Nos dejaron colgados y dije, bueno, ya. Lo que hay que hacer es conseguir un teatro para grabar el show y a ver qué sale. Y ya me moví en Guadalajara y conseguí que Secretaría de Cultura de Guadalajara nos prestara un día un teatro para grabar este show, para tener este teaser. Claro. Pero fue como ya una gestión aparte. Qué difícil. Bueno, ojalá que pueda funcionar todo y que sea un éxito en la obra. Sí. Igual, ahora entrando a otra parte, porque antes de pasar a tu otro proyecto interno, me gustaría saber en qué está México en este momento a nivel cultural, o sea, cómo lo ves tú dentro de tu contexto también, porque no sé, o sea, yo pongo el caso que Chile han estado cerrados los teatros desde el año pasado, o sea, y se volvió a trabajar se puso de moda trabajar en streaming, hacer obras virtuales, algo que en Italia sacaron un lienzo de no al circus in streaming, como diciendo que esto es una aberración gigante. Mientras tanto, Chile, con mi querido país neoliberalista, empezó a sacar sustento dentro de esto porque estaba todo cerrado. En Francia se empezaron a tomar los teatros, pero alguien me contó que no se lo están tomando así a nivel violento, sino que el mismo teatro proporciona puertas abiertas que puedan entrar. Más adelante en Montreal van a discutir si esto es válido, el show en streaming o no, y cómo México está dentro de esto, o sea, cómo es el panorama actual después de un año ya desde desde la cuarentena. ¿Cómo está México? Pues, como bien dices, ha pasado de todo, ¿no? Desde el nada hasta el streaming y ahorita se están reactivando ciertos teatros con una capacidad, algunos 80 personas, otros al 30%, o sea, dependiendo como lo que se plantea. No sé, a mí me gustaría saber qué piensas tú del streaming,
yo en lo personal me han ofrecido varias veces que Aura se haga en streaming y me he negado totalmente porque creo que para empezar no es una obra hecha para un video, ¿no? Y creo que, o sea, viendo lo que se está produciendo ahorita en cine y que han hecho tantas cosas súper interesantes, ya con sí, como buscando una sinergia con otras artes, creo que nos quedamos muy atrás en el circo. Sobre todo porque esto que tiene el circo de las sensaciones y como el tener al espectador ahí, es muy difícil transmitirlo en la pantalla a menos que esté pensado de esa forma. Entonces, en mi caso, creo que demeritaría mucho el trabajo tanto de los artistas como el de la obra, y yo he decidido que no va por ahí. Y me da mucha tristeza, sobre todo aquí en México, ver que pues los apoyos gubernamentales están dirigidos a este tipo de piezas, ¿no? Entonces hay una producción constante de mini cositas, mini obras, solo para tener un apoyo. Yo estoy muy en contra porque, o sea, por ejemplo, hay becas que te dan 10,000 pesos, que no sé cuánto sea o qué moneda se debería manejar, si euros o... La verdad, ahí lo explicamos. Tranquila. Pero bueno, 10,000 pesos te dan por crear, por ejemplo, 10 podcasts. O sea, la cantidad es muy poca, ¿no? Entonces, si el gobierno cree que esto es un buen pago para los artistas por la producción o por un producto cultural, pues creo que está muy bajo, ¿no? Y si nosotros seguimos aceptando estas condiciones, pues ellos van a seguir dando este tipo de apoyos, ¿no? Claro, sí, 10,000 pesos son 411 euros. Ajá. Que es lo que yo pago de alquiler mensual en la habitación. O sea, imagínate Sí, esto por producir 10 o 15 podcasts. Claro. O sea, si uno como buen latinoamericano sabe aprovechar el dinero, pero si esto nos muestra, bueno, son distintos contextos, pero sí, es difícil. Que imagínate, yo todo lo que se hace para hacer este podcast requiere mucho dinero y tiempo, y uno lo está haciendo con cariño, con amor, de manera autogestionada por un propósito más ideal, pero ponerle número de precio es difícil. Y sí, Claro. el tema del streaming es tema, pero yo tuve la suerte de discutirlo antes de que fuera la pandemia, no sé por qué. ¿Quién fue? Erika Fischer-Lichte, que es una semiótica y investigadora de estudios teatrales, de performance también, habla que es necesario que exista un archivo audiovisual de la obra para el futuro, o sea, como archivo, que sea válido para investigaciones, tema educativo, obviamente no para verlo presencialmente como un espectador, o sea, para eso está el cine, o sea, para eso existe la música, para otras cosas y otras cosas de presencialidad. Lo interesante del arte escénica, en este caso del teatro, el circo, la danza, esta virtualidad, o sea, y se refiere a virtualidad de estar en un aquí, en una hora, en un tiempo exacto, y eso es lo que ella rescata, sin desmerecer también que el archivo deba existir. O sea, y a mí me pasó que quería ver la obra de Fia Menard, ¿cuál era? Creo que era PPP o del viento, de los ventiladores, no me acuerdo el nombre ahora, pero y lo vi en video y entendí de qué iba la obra. Y también vi otra, el Levid de Fraganger, que lo vi en video, en el archivo en Kenac, pero después esa presentación lo vi en vivo y claro, es completamente diferente todo. O sea, uno ve donde quiere ver. Yo quiero ver el músico, quiero ver la persona que está comiendo palomitas, quiero ver como que uno controla lo que quiere ver y no es engañado por ese ojo cámara, ¿me entiendes? Que claro. El circo en streaming es así. Pero a mí me pasa personalmente que sí, igual es como difícil hacer o defenderlo o no defenderlo, pero dentro de eso yo veo mi propio país que están haciendo obras en stream, en varieté, fiesta o cosas así. Digo, es que está todo cerrado y en un momento tuve la ilusión porque alguien mencionó que estaban haciendo como cosas clandestinas, pero no, fue mi interior, mi deseo interior de que
se pudieran sublevar y hacer cosas clandestinas contra el Estado, pero no, o sea, la situación actual no es posible poder hacer eso porque también agrava muchas cosas, o sea, el coronavirus no es un chiste, entonces son situaciones, pero sí, estoy de acuerdo contigo con el tema de que lo presencial es necesario, sí o sí, sobre todo en una obra como lo que tú me estás contando también, pues explicando con todo esto. Sí, yo sí coincido en que el archivo es importante, pero no creo que este registro de archivos sea el que se debería de promocionar para que se pague un boleto. O sea, o se hace una creación específica para cine, o bueno, para cine no, para hacer en streaming, donde no se ponga toda la obra tal y como es y que tú puedas hacer esta dirección de cámara para ver hacia dónde quieres que el espectador vea esta parte de la obra y que después digas, bueno, ahora va a estar la obra, ¿no? Sí. Y bueno, el archivo, que era lo que siempre enviábamos antes a los festivales, ¿te acuerdas que te pedían plano frontal de la obra, para que el programador lo pueda ver? Sí. Pues eso sería como para mí el video de archivo, ¿no? Claro, sí. Y ahora que comentabas lo de lo clandestino y todo esto, sí creo que a veces en México es muy difícil. O sea, a mí me ha sorprendido, ahora que estoy haciendo producción en México, que a veces los procesos son muy complicados. No se toman el tiempo de reflexionar con el productor, con el artista, qué es lo que quiere, cómo se puede hacer mejor. O sea, hay una negativa constante. No se puede, pero hay muchas otras cosas que sí se pueden, que son muchísimo más riesgosas o que involucran una gestión mucho más compleja que una presentación, ¿no? Por ejemplo. Ahora estoy con 2 proyectos que son en el espacio público, porque es también un tema que traigo hace mucho tiempo y justo ahora estoy estudiando una maestría en Montreal, que es se llama Design de Evenement, y es para el espacio público, ¿no? Crear instalaciones o performance en el espacio público, desde la investigación. O sea, no nada más es llego y me pongo en cualquier espacio y voy a hacer una función, sino cómo podemos investigar este espacio, qué recursos nos ofrece, si hay escenarios naturales, cómo podemos hacer que el público se separe, qué necesitamos para hacer que este recorrido o esta puesta en escena sea importante y que no deforme el espacio. Wow. Pero es difícil que nos escuchen y que nos den un permiso para presentarnos en el espacio público cuando hay, bueno, ya te sabes, ¿no? Muchas cosas ambulantes en Latinoamérica que no necesitan permiso, pero que sí pueden estar ahí, ¿no? Y nosotros siempre terminamos siendo el riesgo más grande para todo lo que pueda suceder en un espacio público, ¿no? Entonces ahora lo queremos abordar desde la investigación, los lineamientos, cómo se prepara el público para ver esta función, cómo poder aportar algo más para él. Wow, qué difícil. Sí, pero dentro de todo eso igual, se me quedó en el tintero, pero cuando hablaste de la metodología y todo, hay un acercamiento, y aquí me voy a poner muy tonto, muy nerd, hay un acercamiento a la academia con esto, con alguna universidad, con algún apoyo, no sé, institucional, para que no te digan vienen a perder el tiempo, no, por ejemplo un permiso, ¿me entiendes? Que muchas veces la institución existe, toda la tiranía que existe, pero muchas veces facilita todo el proceso, no sé si... No tenemos ninguna. Ya, dentro de Creo eso. que sí sería importante realizar algún convenio con alguna universidad o alguna otra institución para poder crear esto, pero no, al día de hoy no. Ya, es complejísimo porque eso ni siquiera acá existe, o sea, aquí el circo, por ejemplo, no está dentro del ámbito académico y no sé si es necesario que esté, yo creo que sí que es necesario porque se están perdiendo muchas investigaciones y tesis de máster que estén relacionadas con el circo, o sea, ahora actualmente hay un estudiante de máster en España que está haciendo una tesis de circo, por ejemplo, que mi profesora me escribió que había alguien estudiando circo y digo, alguien existe, no estamos solos en este mundo, y investigadores de doctorado menos, o sea, 17 nivel, a ver, son como 30 a nivel global, o sea, en el mundo, imagínate, o sea, como
que la gente critique eso, bueno, es tema para otro podcast, ya que lo vamos a hacer después más adelante. Y uno de los aspectos donde sí hay unión entre universidad y circo, Universidad Concordia en Montreal. Y, para pasar al otro tema, mira cómo lo vas ligando ya la experiencia. Está Patrick Leroux, distinguido académico, doctor Patrick Leroux, de la Universidad Concordia en Montreal, quien acaba de hacer un proyecto y contigo, ¿no? No sé si estoy con el MIC, con el MICC de Montreal. No sé si estoy en lo correcto, pero necesito que tú me ayudes a aterrizar esta idea, pero sé que tú estás con un proyecto en Montreal de mapeado, ¿sí? Sí. Y me gustaría que me pudieras explicar, porque así ya nos pasamos de tu historia personal, de tu trabajo actual, de lo que está pasando en México, a tu otro proyecto, en este caso, que es este mapeado que nos pueda explicar, mapeado latinoamericano del circo, desarrollado por el Festival de Montreal, en apoyo con la Universidad de Concordia, con Patrick Leroux y con Julia Sánchez aquí a la cabeza, latinoamericana, ¿no? Latinoamericana. Y Leandro Mendoza. Y Leandro Mendoza, que le mandamos saludos también. Sí, pues te cuento que este mapeo ya lo teníamos en mente hace mucho tiempo, desde Hablemos de Circo, lo comenzamos en algún momento, ya lo habíamos pensado. En México hicimos uno con Circo Estrada, un mapeo del sector, algo muy chiquitito, y bueno, como que todo eso creo que nos fue afinando un poquito más esta búsqueda. Y el año pasado me invita a Montreal a liderar el grupo latinoamericano de circo. Se hicieron 14 grupos para el mercado internacional de circo contemporáneo y uno de ellos era el de Latinoamérica y que me invitan a liderar. Y pues estábamos buscando a alguien más que pudiera liderar este grupo conmigo, y Leandro era pues el candidato perfecto, ¿no? Candidato, claro. Sí, además somos muy buenos amigos, nos conocemos hace mucho tiempo y en las primeras reuniones dijimos, bueno, no queremos hacer definitivamente un grupo de conversación, porque ya Hablemos de Circo, ahí estaba el de La Raíz, ¿cómo era? La herida, el del Emiliano. Sí, la herida de colonial. Esa, y había muchos grupos, ¿no? Sí. Entonces dijimos, vamos a aprovechar esta oportunidad para hacer algo contundente y que realmente pueda aportar al sector. Entonces, pues optamos por hacer este mapeo, el cual, pues fue todo un proceso. Llevamos 8 meses haciendo este mapeo, se hizo un formulario, el cual anda ya circulando por ahí. Abordamos 8 categorías. A ver si me acuerdo bien de todas. Artistas y compañías en una sola, circo social, festivales, en festivales entran centros de residencia, foros o espacios que presenten nada más circo. Está también investigadores, museos y bibliotecas. Está, mi cabeza, colaboraciones internacionales, productoras, y me está faltando uno. Centros de formación. Centro de formación. ¿No? Entonces, invitamos desde MIC a mucha gente que ya se había inscrito a este foro, y nosotros, como con conocidos que teníamos, los invitamos a esta reunión. Separamos en 8 reuniones por región, porque Latinoamérica es súper extenso, para explicarles de qué va el proyecto. Se acordó en estas reuniones que se tuvieran criterios, ¿no? Que para entrar a este mapeo, uno de los criterios obligatorios, y creo que es el único, es tener una figura jurídica, ya sea persona física o persona moral, dependiendo su país, y tener página web, en festivales pues 3 ediciones, o sea, como que para cada rubro se hicieron criterios. ¿Por qué pusimos estos criterios? Porque lo que queríamos era que todas las personas, asociaciones, compañías y centros que entraran en este mapeo tuvieran una voluntad de internacionalización. O sea, la idea es, viendo que nuestro territorio latinoamericano permite una movilidad muy accesible, ¿no? Como lo es en Europa. Sí, claramente. ¿No?
o sea, realmente la producción que hay de obras, que nos dimos cuenta en Hablemos de Circo, ¿no? ¿Cuántas obras habían? ¿Cuántos investigadores empezaron a llamarnos? ¿Cuántas compañías? O sea, a partir de ahí nos empezamos a dar cuenta que había muchísimo. En Brasil, la cantidad de investigaciones que había, de historiadores, y que ni siquiera nosotros en nuestro territorio, hablando de nuestro territorio de toda Latinoamérica, nos conocíamos, pues sí era preocupante, ¿no? Claro. Entonces este mapeo busca pues tener como una base de datos del sector en el cual, si eres una compañía, estás listo para viajar, ¿no? O sea, el saber que estoy ahí, pues sí, soy una compañía profesional y tengo todo listo para que me vean y digan, hay un festival en Brasil, voy, uno en Argentina, voy, ¿no? Entonces, fue por esto que se pusieron estos criterios. Evidentemente hubo mucho, pues sí, surgieron muchas preguntas de cómo hacer que estos pequeños artistas que todavía no tienen una figura jurídica o esta trayectoria pudieran participar. Y, por ejemplo, en el caso de Argentina, Circo Abierto ya tenía una base de datos, entonces esa base de datos entra a Circo Abierto con esta base de datos y hay un link para que accedan a esta otra base de datos. Entonces la idea no es solo pues nosotros hacer un mapeo de estos chiquitos, sino aprovechar estos otros que ya se hicieron y hacer como polos. Y bueno, estamos en esa construcción, ya se envió el formulario, nos ayudaron muchísimo, sobre todo los investigadores, han sido personajes claves en este mapeo porque Macarena Simonetti, Julieta Infantino, o sea, nos han ayudado enormemente a llenar esta base de datos con las personas y asociaciones que creen que cumplen con estos criterios, ¿no? Y bueno, seguramente falta mucho. Hasta el 18 de abril está abierto todavía el link. Vamos a hacer una primera base y después se va a volver a abrir para seguir, ¿no? Y la idea es que siempre se esté nutriendo, se va a hacer una página web y toda la información va a estar al servicio de todos. Wow. ¿No? Entonces, pues es una tarea bastante dura, dura sobre todo en tiempo y en gestión, pero sí creemos que va a ayudar muchísimo al sector, ¿no? Sí, ponernos en red, ¿no es cierto? Unir todo esto, porque yo creo que va a ser la tercera parte de nuestra conversación sobre esto de conocernos, como tú lo dijiste, desde Hablemos de Circo, pero al mismo tiempo igual me hace pensar porque hay muchos artistas, tanto de la calle, de semáforo, de instituciones, que algunos están con personas jurídicas, pero otros no, porque por ideales no quieren, y como uno conlleva todo eso también, y es súper complejísimo. O sea, la Maca Simonetti de Chile, que le mando muchos cariños, ella hizo un trabajo con Circo Chile y con la Circoteca y todo a nivel institucional muy riguroso también, pero al mismo tiempo con debates intensos desde un sector más tradicional a un sector más contemporáneo, y hay debate, hay mucho debate dentro de eso, y muchas veces no debates pacíficos, se puede decir. Entonces es complejísimo, complejísimo poder aunar tanta información, y es súper necesario poder hacer esto. Yo personalmente me uní en un principio, pero de repente desaparecí porque esto conlleva mucha responsabilidad y yo peco de tonto, porque esto es necesario dentro del sector para que todos puedan, y toda la gente que está escuchando este podcast, puedan entrar, ¿no es cierto?, a la página, ¿no? Como al formulario. Indícanos la información, cómo llegar ahí. Pues nos pueden enviar un correo a cartografialatinoamericana@gmail.com y desde ahí ya les enviamos el formulario o la base de datos y los criterios que tienen que cumplir. La idea es hacer una página que se llame Cartografía Latinoamericana, ¿no? Ese es nuestro top, para que todos puedan entrar ahí y también que pueda estar con links a otras páginas web. Y bueno, en el formulario se les pide
puede ser mucha información o puede ser muy poca, porque hay organismos que albergan muchas cosas, ¿no? Entonces, lo primero es llenar tu entidad, y si tienes una escuela, pues llenas el de la escuela. Si tienes investigadores, y puedes registrar hasta 8 proyectos, ¿no? Dentro de una entidad jurídica. Perfecto. Entonces ahí tenemos toda esa información. Y pues bueno, esperamos pronto tenerla. Sí. Bueno, en la descripción vamos a poner toda la información también y vamos a aprovechar de difundir todo esto dentro de nuestras redes sociales. Oye, y dentro de esto también, por ejemplo, ¿qué ocurre con...? Es que, a ver, si tú, por ejemplo, en pandemia aparecieron muchos podcasts, aparecieron muchas cosas y pocos aguantaron o resistieron. Hablemos de Circo, es uno de ellos que está ahí como aguantando con la uña de las manos, ¿no es cierto? Como seguimos adelante, seguimos luchando y todo eso. Porque esto es difícil, es complejísimo, o sea, tantas charlas, tantas cosas igual agotaron. La cartografía creo que es algo esencial que despertó la necesidad de que se pueda hacer. Y para pasar ya para tercera etapa de información, charlar sobre circo. Y yo creo que es necesario también hablar sobre este año de Hablemos de Circo, o sea, poder hacer tú y yo una reflexión también sobre el conocernos, como tú lo mencionaste. Es decir, porque era necesario hacer una cartografía. En Hablemos de Circo se habló en un momento de hacer un formulario que la gente lo pueda escribir, que muchas veces la gente no lo escribía. O sea, yo otra vez peco de inocente que no lo escribí, o creo que lo escribí a última hora. ¿Y por qué? O uno se desmotiva, o uno tiene otras necesidades, o de repente porque nos juntamos mucha gente y todo, wow, como el primer amor, genial, podemos salvar el mundo dentro de todo esto. De repente uno empieza ya, no tengo tiempo, tengo mis actividades, en mi ciudad se levantó la cuarentena, entonces hago mis actividades del mundo real, el mundo virtual empezó a mí personalmente me pasó eso. Y yo me dije, me voy a hacer cargo del podcast y quiero hacerme cargo del podcast. Bueno, en tu caso también, con la obra, con el trabajo, con la cartografía. Y cómo vemos el circo dentro de todo eso, porque esto es una gran máquina de muchas cosas también. Es decir, hay mucha necesidad de hacer cosas que se están haciendo, pero al mismo tiempo está, ¿cómo se puede decir? Nuestro tiempo, ¿o no? Nuestro ánimo, nuestro estado emocional. ¿Y cómo nos vemos ahora después de un año de todo esto? Wow, difícil etapa. Difícil etapa porque somos muchas cabezas, todos tenemos, además de que todos estamos en un país distinto y tenemos ocupaciones miles, yo creo que era necesario tener un receso porque al principio hacíamos hasta 2 charlas a la semana, ¿no? Y fue demasiada información en la que creo que no, bueno, en lo personal me tomaba un poco de tiempo digerir y no la podía digerir porque estábamos organizando la siguiente charla, ¿no? Creo que los contenidos siempre pues fueron sorprendentes, o sea, cada charla tenía algo súper importante, conocimos muchísima gente, hicimos vínculos muy, muy fuertes con muchas personas de toda Latinoamérica e incluso fuera, porque nos invitaron a participar en Circus Talk, en MIC, estuvimos como por ahí, pues sí, como presentes, digamos, ¿no? Y creo que también hubo una fatiga de la gente, del Zoom, porque ya no era sostenible, ¿no? O sea, no creo que haya sido tanto estamos cansados de Hablemos de Circo, sino estamos cansados del Zoom, ¿no? Y los que hacemos Hablemos de Circo estábamos cansados de Zoom también. Y creo que el podcast fue un formato súper amable, muy bonito, que también abría las puertas a otro tipo de dinámicas, ¿no? Claro. A veces nos costaba trabajo que la gente participara, y sí querían participar, pero a veces el Zoom es como poco amigable, ¿no? Es como, prendo el micrófono, lo apago, no, vas tú, sí, no. Entonces como que a veces la gente se quedaba muy atrás, ¿no? Como que quiero participar y
levanté la mano, pero pues el otro que participó se extendió 10 minutos, se fue a otro tema y ya no sé si lo que yo quería decir ya entra bien aquí, ¿no? Sí. Entonces como que creo que también eso dio un poquito de, pues sí, como de espacio y aire, ¿no? Nosotros nos dimos nuestro propio espacio y creo que ahora es un buen momento para replantear nuevas dinámicas en Hablemos de Circo, ¿no? Que a mí en lo personal me gustaría también escuchar a los que nos escuchan y los que han estado en las charlas y que vienen o que escriben, que están ahí muy presentes, qué tipo de dinámicas les gustaría, ¿no? Porque hemos hablado desde hacer formaciones, ¿te acuerdas? Encuentros, diplomados, o sea, una federación incluso. Una federación, pero todo esto ha surgido por las inquietudes de los que nos escuchan y los que han venido a las pláticas, de estas necesidades que se han planteado, pero bueno, también una realidad es que los recursos no nos han ayudado mucho, ¿no? No, porque esto nadie nos paga dentro de todo esto y lo hacemos por el afán de poder difundir el circo en este caso y difundir la reflexión, que era Hablemos de Circo, que así se llamó el primer encuentro, que fue un encuentro de saber cómo está la gente que investiga circo o quiere hablar de circo. Pero sí, o sea, es porque converso con mucha gente que quiere ver un tópico, por ejemplo, veamos solamente la dramaturgia o el tema decolonial del circo o reflexiones filosóficas del circo, pero al mismo tiempo hay gente que quiere saber sobre técnica, otros sobre producción y así, y era tanta la información o sobreinformación que teníamos que hicimos en pocos meses lo que yo entre años he estado investigando. O sea, imagínate, me alimenté tanta información que me di cuenta que hay mucho por hacer. Eso no quita que no se haga o que se pueda desarrollar, o sea, eso es importante. La semana pasada hicimos la charla, reunión, conversación, café circo, nos damos cuenta que hay una intención y una necesidad de la gente que quiere hablar, que quiere colaborar, que quiere estar presente, y esto es una plataforma. A mí, a nivel personal, es como dejarnos querer, pero al mismo tiempo hacer redes. O sea, esto mismo que ocurre en Circus Talk, cómo se construye esto también a nivel latinoamericano, o sea, o que no solamente la Universidad de Concordia en Montreal pueda subvencionar esto, sino que también sea la Universidad de Chile, la Universidad de Guadalajara o de Buenos Aires, que puedan creer en estos proyectos, pero es tan complejo. O sea, yo mismo te decía fuera de micrófono, o sea, yo como investigador en dramaturgia de circo contemporáneo, volver a la Universidad de la Frontera en Temuco, Chile, donde eso no existe, para mí sería un suicidio académico. O sea, como no podría, o sea, y pienso hacerlo, o sea, o pienso, me lo tengo que poner en la cabeza porque quizás tenga que volver. Pero al mismo tiempo hay gente que está con la necesidad y es complejísimo, pero por eso a mí esta reflexión anual, porque siento que eso, como un encuentro espiritual, casi, dentro de todo esto, es necesario ponerlo aquí, hablarlo principalmente. ¿Y por qué? Para mí esa es la gran pregunta. ¿Por qué es necesario? Simplemente porque es necesario. Me acuerdo que el Marcelo Troncoso en la charla anterior dijo que no es tiempo de definir qué es el circo, sino de describirlo. O sea, describir qué está pasando actualmente. Porque definiciones ya hay, o sea, categorías, etiqueta y todo eso, ¿no? Describir qué está pasando en cada lugar. O sea, hay chilenos que están en este momento, le mando muchos saludos al Jerko Denis en Lille, en Francia, que tienen otra característica, otra mirada. Hay chilenos que están, compañeros de académicos que están en Granada, en España, o mexicanos que están por todas partes del mundo también viajando. Y así como que hay gente que está viviendo, sufriendo y reconectándose con la patria, la matria, la identidad cultural, el territorio, y que hacen circo. Y eso es lo que a mí me emociona también, que esto traspasa fronteras. Y para mí es importante como ayudar a que puedan conocerse y reconocer qué está pasando con el circo. Hoy me extendía, pero esa es mi pequeña reflexión con el circo. Y ojo, aquí también hay gente que ha escuchado el podcast que me mandan saludos
que dicen, hoy te escuché en el podcast, y gente que no solamente son, que pertenecen al continente latinoamericano, o sea, que son del viejo continente, que son de acá de España, de Francia, lo han escuchado hasta en Polonia, o sea, yo sé que hay un chileno en Polonia, pero coincidencia, quizás no sé, pero al mismo tiempo uno pone un grano de arena dentro de esta tarea tan difícil que hablar de circo, o sea, y circo, no nos vamos a detener en qué tipo de circo, o sea, finalmente claro. el arte. Bueno, de reflexiones gigantes. Cuéntame. Sí, yo creo que, o sea, para mí sería por el simple hecho de que existimos, ¿no? O sea, hoy fui a dar una clase de trapecio dúo que hace años que no daba, me encantó, y, o sea, me gusta esta sensación de ver la cara de, no sé, de alegría, de los chicos que están ahí luchando por un truco, por un espacio de ensayo, por un profesor que les dé una clase, por ir a ver un espectáculo. Y a mí me llena, ¿no? Porque no te voy a negar que han habido momentos en los que digo, bueno, ya, voy a hacer otra cosa que no sea circo. Claro. Pero siempre hay algo que me regresa, ¿no? Y desde una clase hasta hacer dirección en un espectáculo, o alguien que me dice, oye, quiero pedir una beca, ¿cómo le hago, no? Y digo, bueno, está todavía, ¿no? Mientras haya personas que quieran estar en el circo, el tipo de circo que sea, pues seguimos en la lucha, ¿no? Y creo que también el camino que hemos recorrido, los que ya llevamos un camino recorrido, pues es importante como poder aportar al desarrollo de estas nuevas generaciones o del sector, ¿no? Claro. ¿No? Y ser una voz también como tú lo dices, a los maestros que están presentes en esto, porque hay muchas personas que son tímidas, entonces que hay que remover también, porque ocurre que actualmente el circo es de transmisión oral, ¿ya? Es como que de maestro a alumno directo, como que se habla, no queda un archivo, y dentro de eso creo que es necesario también analizar esto como fenómeno social, como me acuerdo Marcelo hablaba dentro de eso, o hacer una crítica al circo, como lo decía Emiliano la semana pasada, como que es necesario esto, invitar al diálogo, invitar aquí se habla, aquí se charla, aquí se cuestiona, aquí se critica, y aquí se problematiza sin necesidad de tener soluciones reales, pero sí van pasando soluciones, o sea, hay una cartografía, hay un mapeado, hay gente que viene de vuelta, ¿no es cierto?, que ha hecho la escuela, que está trabajando, y de todo, o sea, imagínate, nosotros nos conocimos, o sea, yo conocí México, realmente el circo mexicano a través de esto, y el circo de Brasil, con suerte conocí el circo chileno y con suerte conocí lo que pasaba en España, entonces esto abre también. Hay una chica, no recuerdo el nombre, que me escribió y que dijo, wow, yo no sabía cómo era el circo en cada país, o sea, y eso se agradece a la gente que se abre estos espacios, así que wow, nos fuimos a la profunda. Sí, y sabes que yo me he hecho mucho la pregunta si realmente todo esto que ha sucedido es por la pandemia. ¿Te acuerdas que cuando empezamos hablamos de circo, yo me aferraba mucho a la idea de no es un movimiento de pandemia, es algo que viene de mucho más atrás, ¿no? Claro. Y sigo con esa idea. Creo que la pandemia nos permitió hacer muchas cosas y vincularnos más porque todos estábamos en el tiempo, ya sabes, cuando estás en el tiempo correcto con la persona correcta, claro. Ahí estábamos para que sucediera toda esta red. Pero las problemáticas vienen de mucho más atrás. Sí, pues. O sea, el que no haya subvenciones es de mucho más atrás, que no haya espacios de residencia es más atrás, que los pagos para los artistas no sean justos es mucho más atrás, que no haya instituciones de circo es mucho más atrás. Claro. Digo, las pocas que habían sufrieron mucho por la pandemia, pero la realidad es que mucho menos que en otros países porque aquí no había. Claro, no, y ahora mismo lo que pasó en Brasil, que se cerró la escuela, y la problemática de los alumnos, o sea, no poder tener el derecho a formarte en circo ya es terrible, o sea, y es necesario poder difundirlo. Ojalá que esta sea una piedra que pueda mover a otras personas también para que puedan hacer difusión de todo, o sea, yo no me pongo celoso si nace otro podcast de circo, como que es necesario que se hagan estas cosas, que se difundan, o sea, claro.
un deber incluso, como salen compañías, salen artistas, vamos a ponerse con lo otro también, con hablar, con dialogar, con investigar, mover, remover. Wow. Oye, no sé si llevamos la hora, bueno, creo que llevamos más de una hora, pero nos podemos dar un tiempito más para reflexiones finales, cosas que tú quieras decir, cosas que quedaron en el tintero, como siempre le digo a las personas eso. A mí me pasa principalmente que esto nació desde Latinoamérica para Latinoamérica, pero siento que para mí nos limitamos de manera que cuando fuimos a una charla de circo, que buscamos la identidad latinoamericana del circo, me di cuenta que no existe, como tampoco existe la identidad europea del circo. O sea, son territorios, son lenguajes. Sí hay un tema de idioma, o sea, si tengo que ir a Francia o a Montreal, tengo que saber francés, o hablar inglés en otros países. El castellano es parte de eso. Hispanoamérica nos escucha en este momento como si fuera Don Francisco hablando Sí. Para nada. Pero dentro de eso siento que es necesario. Igual nos escuchan, tampoco son 1000 personas, pero sí son por lo menos 200 reproducciones y eso me tiene contento. pero dentro de eso es como el deber también de poder dar a conocer qué está pasando con el circo a nivel general. ¿Ya? No solamente lo que pasa en Latinoamérica, sino que qué pasa en Italia, qué pasa en Francia, qué pasa en África. Y ese era el punto al que quería llegar finalmente, porque tú hiciste una charla de mapeado con procesos que esto se pueda reproducir también en África. ¿Cómo fue esa experiencia de la charla? Estuvo bastante interesante porque jamás me esperé que me invitaran. Ya me habían comentado desde MIC que el proyecto de la cartografía lo querían replicar en Asia, África y Australia, porque les pareció bastante interesante. Digo, los mapeos existen en todas partes, pero te digo que el proceso de 8 meses ha sido largo, sobre todo porque ha sido un proceso que se ha construido en conjunto con varias personas. Cuando te dicen, no, esto no se puede por esto, o deberíamos agregar esto por esto, vas conociendo las realidades de todos los países latinoamericanos, y es ahí donde se vuelve complejo. Centroamérica, por ejemplo, fue como uno de los casos muy puntuales en los que no había persona jurídica, pero tampoco vamos a decir, bueno, no puede entrar esta persona porque no tiene persona jurídica, pero su trayectoria y el impacto que ha tenido en el desarrollo del circo en su comunidad es muy importante. Claro que puede estar, ¿no? Pero esto también hizo que en ciertos lugares dijeran, bueno, vamos a buscar tener una persona jurídica. No para estar en una cartografía, sino porque se dieron cuenta que tal vez podía ser importante a largo plazo. Claro. ¿No? Pero no es una limitante. Entonces, bueno, la charla estuvo muy amena porque África ya lleva varios, no sé si varios años, pero sí por lo menos 1 o 1 y medio, que quieren crear una federación de circo en África. Yeah. ¿No? Entonces han tenido estas pláticas, han parado, van, vienen, y ahora en el Festival de Rica, que también tenían el apoyo de Circo Estrada y de MIC, dijeron, bueno, vamos a aprovechar esta oportunidad para juntar a todas las regiones de África y poder hablar de esta cartografía. Entonces les expliqué el proceso, porque tenemos muchas similitudes con África, ¿no? Claro. O sea, justo por eso me invitaron, porque dijeron, es que Latinoamérica y México también tienen muchas similitudes con África. Entonces vamos a ver cómo se aborda desde allá para replicarlo aquí. Y creo que sí lo van a hacer, y seguramente harán algunos cambios a su formulario, pero ellos están apuntando por una federación africana de circo también, que es súper importante. Estaría bueno hacerla aquí. Sí. Bueno, acá existe una federación de escuelas de circo en Latinoamérica que funciona o no funciona, bueno, no lo sé. Pero al mismo tiempo, sí, ¿no? Pero en África
igual yo me pregunto, y quizás la gente se preguntará, pero ¿por qué Montreal, por qué Circo Estrada organizan esto? Porque ellos son los motivados, o sea, lamentablemente no es la Municipalidad de Santiago de Chile la que se motiva en hacer estos tipos de proyectos, que deberían ser, sí, son este capítulo para otro podcast. Yo sé que hay gente que está interesada en poder dialogar esto, pero es necesario. O sea, me acuerdo que dentro del MICC, cuando se hizo la charla, había una dirigente de África que dijo: pongan los ojos en el circo africano, qué es lo que está pasando ahí, porque más encima hablamos de África como que si fuera un solo territorio, pero que está Nigeria, que está Costa de Marfil, que está Senegal, que hay África del Sur, o sea, hay países también. Y que ayer leía una novela de una autora de Nigeria que decía que en África hay muchos países como también la gente piensa que Latinoamérica es un país y no un continente. Entonces, y eso nos pasa a nosotros igual, de que tú le preguntas, no sé, lamentablemente, ¿dónde está Guatemala? Indícalo en el mapa y la gente no tiene idea. O sea, o yo que soy de Chile, sí sé dónde está Argentina, que está al lado, pero no sé dónde está la Guayana Francesa, ponte tú, que es un territorio francés súper colonialista. Y de ahí está mi ignorancia pura en el mundo de... ¿Y así cómo ocurre el circo? Y para mí el circense, sobre todo el circense de calle, que recorre Latinoamérica, que se mueve, sabe mucho más de lo que pasa en Latinoamérica que las propias personas que viven en cada país por separado. Entonces, para mí es como una metáfora también a lo necesario de poder recorrer esto. Hay un profesor chileno que está en uno de los países de África haciendo talleres de circo con niños. Entonces, es como profundo, intenso y necesario poder hacer esto. Así que por eso quería saber también tu mirada frente a esto, de lo que está pasando. Sí, y ahora que mencionas Guyana Francesa, dentro de la cartografía latinoamericana están todas las islas del Caribe. Wow. ¿No? Y también fue muy bonito porque ellos se sumaron a esta iniciativa, sí. Porque dicen, nosotros también somos parte de Latinoamérica, ¿no? Claro, sí. Entonces ha sido una experiencia muy bonita, muy enriquecedora como poder llevar esto a cabo, y sí creo que hay muchísimo trabajo por hacer todavía, ¿no? Sí. De todo, ¿no? Hablemos de circo. Pero somos jóvenes, tenemos energía. Somos jóvenes. Y creo que como eso que decías, ¿no? De por qué Circo Estrada y Mick están ahí, creo que también ellos sí tienen la voluntad, pero también hay que acercarse. Sí. O sea, creo que de mi experiencia el año pasado haciendo el viaje de investigación a México con Circo Estrada, ellos quieren, ¿no? O sea, ellos están ahí. ¿Qué se necesita? ¿Cómo podemos ayudar a que realmente esto se desarrolle? ¿No? Entonces creo que hay que buscarlo. A veces en Latinoamérica he sentido como que de repente la información cuesta un poquito de trabajo. O se rehace también, como que dije, no quiero trabajar con una institución, y es normal, o sea, yo lo entiendo. O sea, nosotros nos pusieron un proyecto de Iberescena que el territorio donde queríamos ir no lo quieren. y es justo y se debe respetar. Pero al mismo tiempo, yo que estoy estudiando y quiero un libro publicado en español del circo global, o de dramaturgia de una técnica de circo, dramaturgia de una especialización o de filosofía del circo, ponte tú, los fondos son necesarios. O sea, los fondos, ¿dónde están? Y muchas veces están en estas instituciones que quieren y buscan este proceso. Es interesante para poder discutirlo con algunas personas que están escuchando este podcast. Sí. Oye, ahorita que lo dices, me gustaría proponerte yo hacerte un podcast. Oh, wow, eso es primera vez que me lo dices. Después de 21 capítulos. Es que claro, o sea... No, 22 capítulos. Digo, yo que te conozco y que he platicado contigo y sé toda la información y todo lo que haces, ¿no? Dirección y todo, pues estaría bueno tener un podcast de Víctor. Oh, sería chido. No, qué vergüenza. Sí, qué vergüenza. Hagámoslo. Ay, llevas 22 capítulos, todo el mundo te conoce. Pero ¿quién soy yo? No, pero pues eres parte de Hablemos de Circo. Sí, ¿fundador? Sí, fundador. No, o sea, bueno, todo eso es mentira, todo es mentira. ¿No? Se puso rojo, Me están apuntando con una pistola en este momento. Está la KGB aquí, están escuchando. No, genial, ya pues, sería interesante.
Bueno, ahí Pero quedó. vamos a poner fecha, Hacemos ¿no? el capítulo de Víctor. Lo vamos a hablar después. Estupendo. Sí, sí. Lo vamos a hablar ahí después de grabar, de finalizar este podcast. Ay, Julio. Genial. Oye, gracias por esta horita y un poco más de entrevista. Yo me estoy cambiando tema. Cambiando de tema, ya no quise hablar más del podcast. Se acabó el podcast. No. Último capítulo. Último capítulo. Y así fue como se acabó la federación, no hubo nada. Nada. ¿No? No, pero ahora sí. Ahora ya, porque tenemos que cerrar y te quiero agradecer. ¿Algo que se te quede en el tintero, algo que agregar? ¿O ya damos por...? No, creo que estuvo muy amena la charla y agradecerte a ti sobre todo que has seguido al pie del cañón con Hablemos de Circo, podcast y toda la producción. La gran producción que soy yo y la Katia que me hace el flyer. Me ayuda ahí en la opinión, así. No, pero sí. No, agradecerte a ti también por la voluntad y por afianzar también esto, lo que ocurre en Latinoamérica y la necesidad también, la mirada muy importante de qué está pasando en Latinoamérica y para Latinoamérica, y ahora mismo es como escuchar también de primera fuente eso, lo que está pasando tanto en México, y saludo a todos los que están ahí también y que son parte Hablemos de Circo, a Roy, a la Charlotte, a Paul, que es de Colombia pero que está en México trabajando, Circo Alebrije, Circo de Mente, o sea, cosas que yo fui descubriendo hace poco, ¿no? Y eso para mí es muy también emotivo dentro de todo esto. Eso, creo que estamos llegando al final. Sí. ¿Lo dejamos hasta acá? Ay, al final de este capítulo, ¿eh? Porque Sí, esto sigue. Sí, esto sigue. Así que, Julia, muchas gracias. A ti, Víctor. Gracias a todos y todas. Estupendo. Vale. Vamos a poner pausa.